Bueno, entonces, dentro de las alteraciones nos dice esta enfermedad, la enfermedad ulcerosa péptica, es un conjunto de varios signos y síntomas, pero la característica principal es esto, la pérdida de sustancia de la pared gástrica. Entonces, lo que van a ir viendo es, en anatomía patológica seguramente ya han visto esta parte y ya han hablado sobre el Helicobacter pylori. Entonces, esto es, digamos, una complicación de lo que nosotros conocemos normalmente como la inflamación de la mucosa gástrica, que sería la gastritis. Nos dice entonces este proceso que se caracteriza por pérdida de sustancia, es decir, básicamente la mucosa es la que se ha lesionado y por tanto ha dejado como una especie de hueco en la pared gástrica, dejando expuestos a la submucosa y a la muscular a los efectos del ácido clorhídrico. Entonces, ese proceso se denomina úlcera. Debido a que se produce por una lesión por el ácido clorhídrico, entonces es una úlcera péptica. Entonces, nos dice, se rebasa la membrana mucosa, que sería toda esta parte, se torna accesible, por tanto, la submucosa al ácido clorhídrico y a un reflujo alcalino. Entonces, básicamente, esa es la lesión que vamos a ir viendo y también vamos a ver el mecanismo por el cual se va a producir. En el videito lo que van viendo es justamente la presencia de la úlcera, véanlo, esa es la mucosa gástrica normal y lo que están viendo ahí es justamente los varias úlceras. En este caso, en este paciente por endoscopía, se está viendo múltiples úlceras en la mucosa gástrica. Y véanlo, la mucosa gástrica es de un color medio rosáceo, ¿no? Rojo, pero en el caso de... En el caso de la úlcera, fíjense, tiene un color blanquecino como si se hubiera quemado, ¿no? Entonces, las personas que generan este tipo de lesión van a tener ese tipo de aspecto, ¿no? Dentro de la mucosa del estómago, fíjense. Entonces, como pueden ver, ¿qué prueba se está haciendo? Se está haciendo una endoscopía. Ahora, esto ya es, como les digo, una evolución. La primera alteración que va a ser la gastritis, ¿no? La gastritis que posteriormente va a continuar con su proceso de lesión, va a evolucionar a esto que es la úlcera. En la úlcera, como pueden ver, ya el tejido mucoso ha desaparecido, se ha lesionado y lo que queda ya expuesto es la submucosa. Es básicamente como una quemadura. Si esto sigue evolucionando, ¿a qué va a terminar? Va a ser la perforación gástrica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los factores de riesgo más adelante, pero uno de ellos justamente es el alcohol. ¿Qué va a tener esta persona? Como hemos dicho, es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, uno de los síntomas más característicos es el dolor, ¿no? Dolor en el epigastrio de tipo urente, ¿no? O quemante. Entonces, esta persona va a tener cada vez que consume alimentos un dolor como si le estuviéramos quemando por dentro. Entonces, ese tipo de característica urente es propio justamente de esta úlcera. Nos dice, se va a exacerbar o va a ser más importante en el ayuno. Entonces, cuando no come, va a presentar mucho más. Y que mejora con la alimentación. Ahora, la mucosa nos dice tiene que tener una solución de continuidad o una rotura mayor a 5 milímetros de ancho para que la persona ya tenga esa sensación. Entonces se puede extender, nos dice, inclusive hasta la muscular de la mucosa y va a persistir en función de la actividad ácido péptica. Entonces, mayor cantidad de ácido clorhídrico, mayor molestia, mayor dolor. Y esto inclusive, como les comentaba, puede llegar a capas más profundas. Ahora, ¿cuál es el impacto de esta alteración? Nos dice hay 500,000 casos nuevos al año, 4 millones de recurrencias anuales. La prevalencia de todos estos, nos dice, es 1,8% en pacientes con Helicobacter pylori. Ahora esto tal vez aclararlo. Sabemos que casi el 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori. En los países que están en desarrollo, por ejemplo el nuestro, es mucho más todavía, puede llegar al 70 o al 80%. Lo que les dice esto es que de ese 70-80%, el 1,8% va a evolucionar a lo que es la úlcera. ¿Listo?
¿Qué pasa con el otro porcentaje? Simplemente se queda como gastritis, como un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Pero eso depende también la cepa. Ustedes han visto que el Helicobacter pylori no es el mismo. Hay las más virulentas, las que sí van a producir gastritis, y otras que son como flora microbiana, que en muchas personas no produce síntomas. Pero de todas esas personas, el 1.8% puede evolucionar a la úlcera, ¿no? A la úlcera gástrica. Nos dice, hay mayor incidencia de úlcera péptica en pacientes del grupo sanguíneo O. Entonces, mayormente, ¿cuál es la población de grupo O? Digo, casi el 80% va a ser grupo sanguíneo de tipo O positivo, ¿no? Entonces, son ya susceptibles al desarrollo de este tipo de alteración. La presencia de gastritis por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de úlcera péptica. Entonces, si tienes al Helicobacter pylori, es más probable que puedas desarrollar este problema, pero siempre y cuando tengas los otros factores de riesgo que vamos a ver más adelante. La prevalencia está aumentada, nos dicen los familiares de pacientes con úlcera péptica, hasta un 50%. Entonces no se salva tampoco los familiares. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto cuál ha sido la causa por la cual se van contagiando del Helicobacter pylori? En bacterio, en patología y esto que se han comentado. ¿Cómo se contagian ese microorganismo? Porque eso también nos ayuda a cuidarnos. Porque si no sabemos, no nos podemos cuidar y nos vamos a contagiar del Helicobacter pylori. Antes, ¿qué se llamaba? ¿Se recuerdan? Era el Campylobacter jejuni. Después lo han renombrado Helicobacter pylori. Entonces, es un microorganismo que está siempre en la contaminación, en el fecalismo ambiental, en lo que son mal aseo de las manos, en mala limpieza de los utensilios. Entonces, por ejemplo, en la periferia, bueno, aquí tenemos alcantarillado, todo aquello, pero en la periferia ya no llegan los servicios básicos, alcantarillado principalmente. Entonces, la gente que hace fecalismo ambiental, ¿no? Está haciendo sus deposiciones ahí. Y uno diría, ya, bueno, es un problema de ellos, ¿no? Pero esto se va secando y el viento arrastra todo esto, ¿no? Entonces, uno, digamos, se quiere comer su tucumana, sopla el viento y le va condimentando trocitos de eso, ¿no? De Helicobacter pylori. Y uno se lo come rico, pero ya el Helicobacter ingresa y empieza a invadir la mucosa gástrica. ¿Listo? También cuando no se lavan muy bien las manos a la hora de preparar alimentos o a la hora de comer, entonces también ahí aprovecha el Helicobacter pylori. Entonces básicamente por eso en los países desarrollados no llega mucho la infección, porque hay mayor énfasis en lo que son la limpieza y la higiene. En los países desarrollados muchas veces no se tiene en cuenta eso y no se hace un buen lavado de manos y se contaminan los alimentos y de ahí el Helicobacter llega y lo coloniza la mucosa. Por ejemplo, han debido ver en YouTube esos videos de la India, ¿no? Donde están ahí así, y siguen ahí, ¿no? Se secan aquí y después con eso siguen. Entonces, esos son factores de riesgo para contraer justamente la infección. Muy bien, ahora tenemos dos lugares principalmente donde vamos a tener este tipo de alteraciones. Nos dicen las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. ¿Listo? Las duodenales son del 6 al 15% de la población occidental y se relacionan, nos dice, tal vez con el descenso de la frecuencia de Helicobacter pylori. Y las gástricas aparecen un poquito más tarde en la vida, a partir de los 60 años. Pero, como les digo, son datos tomando en cuenta ya los países desarrollados, donde hay mayor control sobre lo que es la producción o la manufactura de alimentos y la higiene. Pero en nuestro país esto va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar? Por básicamente lo que les decía. Por ejemplo, ustedes, digamos, no pueden ir a su casa y tienen que comer por aquí, ¿no? Entonces tienen que ver quién más o menos lo prepara con más limpieza los alimentos, ¿no? Para evitar contagiarse. Generalmente, ¿dónde nos contagiamos nosotros? Va a ser en los hospitales, ¿no? Porque ahí hay todo tipo de microorganismos y si no tienen una buena higiene de las manos, entonces, digamos, ya has tocado al paciente, todo aquello, y vas y te quieres comer una salteña y no te has lavado las manos, estás metiendo microorganismos a tu tubo digestivo. Esta etiología lo he tomado de su libro de Argente. Entonces son todos los tipos o todas las causas posibles y enfermedades asociadas a la úlcera péptica. De todas estas no vamos a desarrollarlo todo porque las más frecuentes o las que sí, digamos, tienen que tener cuidado, no son tantas.
Por ejemplo, tenemos lo que se llama úlcera a mecanismos, por ejemplo, de infecciones. Ahí está primeramente el Helicobacter pylori, ¿listo? Entonces, ese es el microorganismo más estrechamente relacionado a las úlceras pépticas. Pero no es el único. Tenemos virus, ¿no? Herpes simple, citomegalovirus y otras infecciones mucho más raras, tuberculosis, la sífilis, mucormicosis. Entonces, estas también se asocian al desarrollo de la úlcera, pero el más importante ya hemos comentado, ¿no? El Helicobacter. Medicamentos, ¿en qué medicamentos también se asocian? Eso también, ténganlo en cuenta, no estamos hablando de la gastritis, estamos hablando de la úlcera, ¿listo? La úlcera ya es una complicación, es una evolución de la gastritis, ¿listo? Entonces, si yo ya tengo gastritis, que ya no tengo que consumir para evitar evolucionar a la úlcera. Entonces, principalmente los AINES, ¿listo? Entonces, un medicamento muy peligroso para las personas con gastritis son los AINES. Entonces, nos dice la aspirina y en bajas dosis también es peligroso. Y eso se usa mucho como anticoagulante en pacientes que han sufrido un infarto. Entonces, están generalmente con tratamiento con aspirina, otro medicamento, pero la aspirina ya es, digamos, un problema para estas personas. Más medicamentos que ya no se asocian tan fuertemente, nos dicen los bifosfonatos, clopidogrel, corticoides. Los corticoides también son medicamentos que se debe tratar de evitar en lo que es las gastritis para no tener las úlceras, o asociarlo ya generalmente a inhibidores de bomba de protones u otros medicamentos para bajar lo que es la formación de ácido clorhídrico. Entonces tenemos más medicamentos, ¿no? Los sirolimus, nos dice el micofenolaco, cloruro de potasio, la espironolactona. Imagínense, antihipertensivos también están dentro de este grupo. Hormonas que también son importantes en el desarrollo de la úlcera. Aquí tenemos lo que es la producción de gastrina. Entonces, existe un tumor que se llama gastrinoma, que está dentro de este síndrome, el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, este síndrome se caracteriza por la presencia de células productoras de gastrina. Y estas células pueden estar en cualquier parte, pueden estar en el páncreas, pueden estar en la cavidad abdominal, están en varios sitios, producen gastrina y esto incrementa la producción de ácido clorhídrico. Entonces es una enfermedad con un tumor que produce gastrina, aumentando lo que es el ácido clorhídrico, y esto genera también úlceras. Luego nos dice mastocitosis sistémica, basofilia, en enfermedades mieloproliferativas, hiperfunción de células G, ¿no? Productoras de gastrina, ¿no? Y nos dice su existencia es independiente del Helicobacter pylori, pero esto todavía se está haciendo estudios. Imagínense, postquirúrgica, exclusión antral o bypass gástrico también, ¿no? Esas operaciones de estómago pueden desencadenar la aparición de la úlcera. Esto más que todo vamos a verlo porque el estrés también es un desencadenante para la generación de la úlcera. Ahora, el estrés no solamente es estrés físico, sino el estrés psicológico, ¿no? Estados de nerviosismo, ansiedad, eso también es un factor. Y el estrés físico son, por ejemplo, aquí lo que nos menciona, operaciones, ¿no? Insuficiencia vascular, nos dice, esto puede presentarse también cuando una persona utiliza estos estupefacientes como la cocaína. Vamos a ver que la irrigación es bien importante en el estómago, porque si el estómago no está bien irrigado, también se generan estas alteraciones como úlceras. Alteraciones mecánicas como ser obstrucciones duodenales también son etiología para úlcera péptica. Radioterapia, ¿quiénes son los que van a sufrir esto? Las personas que están haciendo tratamiento de cáncer, ¿no? Entonces, cuando se hace radioterapia, esto también puede desencadenar la aparición de las úlceras. Enfermedades infiltrativas de Crohn, de la sarcoidosis, la presencia de úlcera péptica idiopática no asociada a Helicobacter pylori o por el abuso de AINES, ¿no? Úlceras pépticas asociadas con enfermedad crónica descompensada o falla multiorgánica. Entonces, cuando hay shock, también se desarrollan las úlceras. En este caso tenemos úlceras de estrés en cuidados intensivos, pacientes con cirrosis, pacientes que han sido
trasplantados, ¿no? Insuficiencia renal, incluso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todos ellos? Es la disminución del aporte sanguíneo hacia el estómago. Si el estómago no recibe un buen flujo de sangre, se reducen los factores protectores. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de los factores condicionantes, es decir, los factores de riesgo que van a generar la evolución a una úlcera. Tenemos, por ejemplo, daños a la mucosa, ¿no? Que son producidos por el estrés, el tabaquismo, el abuso de AINES y obviamente infecciones como el Helicobacter pylori. Entonces, el estrés, como ustedes saben, hace referencia a dos, ¿no? El estrés físico y el estrés psicológico, ¿ya? Tabaquismo. Entonces, ahora ya no se ve mucho. Antes, yo cuando estudiaba, gran parte de los docentes y estudiantes siempre estaban fumando, ¿no? Entonces, eso había sido también un factor de riesgo para la generación de las úlceras. Los AINES, ya les han dicho, ¿no? En farmacología ya han avanzado lo que son los AINES, ¿verdad? ¿Todavía? Todavía. Pero cuando avancen, les van a decir una de las complicaciones de los AINES son las gastritis y las úlceras. Entonces, los AINES nosotros no los podemos consumir como si fueran pasancayas. Tenemos que usarlos solamente cuando exista la indicación, ¿no? Una inflamación, un dolor que no se puede, digamos, sobrellevar. Entonces, en esos casos. Pero si no, muchas veces las personas les gusta automedicarse. Entonces, digamos que tiene algún malestar, como que le duele la cabeza, ya directamente va a comprar su ibuprofeno, diclofenaco. Entonces, estos consumos así de AINES desencadenan problemas gástricos que van iniciando desde una gastritis y puede llegar hasta este punto que son las úlceras. Y el Helicobacter pylori que hemos ido comentando. ¿Qué van a ocasionar estos? Nos dice aumento en la producción de ácido, ¿no? Y pepsina, los cuales van a existir este problema. Y añadido, ¿quién va a estar ahí si, digamos, tienen este síndrome? La producción de gastrina por el gastrinoma en el síndrome de Zollinger-Ellison. Todos estos, entonces, ocasionan la aparición de la úlcera. Ahora, ustedes y gran parte de la población no va a tener, digamos, los síntomas porque también hay factores protectores. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de las úlceras por estrés. Nos dice generalmente son múltiples. Hemos visto en el video anterior que por la endoscopía se ha visto varios puntos blanquecinos en la mucosa gástrica. Eso es propio de las úlceras por estrés. También pueden localizarse, nos dicen, el cuerpo gástrico, y aquí, bueno, no se ve mucho la imagen, pero es esa, recuerden esa imagen blanquecina que han visto en la mucosa gástrica. ¿Listo? Se presenta en pacientes sometidos a estrés extremo o padecimientos graves, que no sean más de 72 horas, menores de 72 horas. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Es que cuando una persona está en un problema, como dice aquí, extremo, por ejemplo, pueden ser accidentes con gran pérdida de sangre, o pueden ser estados de shock, falla multiorgánica. Entonces, lo que se llama la perfusión vascular se reduce en todos los órganos. Y el estómago va a ser uno de esos órganos que va a sufrir estrés por una mala perfusión sanguínea. Y esto va a ocasionar que los factores protectores disminuyan y va a ocasionar la aparición de las úlceras. ¿Listo? Entonces, básicamente nos dice, si se corrige la hipotensión o el estado de choque o acidosis, esto va a mejorar lo que es el pronóstico de la aparición de estas úlceras. Entonces, va a ayudar a que se regenere la mucosa gástrica. Entonces, vean qué importante es que exista un buen flujo de sangre hacia el estómago. Luego tenemos otro factor relacionado a la aparición de las úlceras, que es el tabaquismo. Nos dice, es un factor de riesgo asociado a la presencia, persistencia, recurrencia y complicaciones de la úlcera péptica. El riesgo puede ser proporcional según la cantidad. Entonces, si una persona tiene o consume menos de 10 cigarrillos, va a ser un riesgo moderado. Aquí, no sé, por ejemplo, ¿a alguien le gusta fumar? ¿Nadie? Porque en mi grupo sí me han dicho. Me gusta. Bueno, lo que veo es que ustedes son gente buena y sana, entonces sigan así. El cigarrillo es malo por muchas razones, ¿no? Nos va a dar más que todo enfisema,
pero aquí también estamos viendo que es un factor de riesgo para la úlcera péptica. La tasa de mortalidad por enfermedad ulcerosa está aumentando, más que todo nos dicen los fumadores, pero más bien que los fumadores sí que están reduciendo. Los efectos adversos pueden ser reversibles al suspender el cigarro. Imagínense, cuando esta persona puede evitar lo que es el cigarro, está disminuyendo sus factores de riesgo, en este caso para la úlcera, pero principalmente para el enfisema, que es una enfermedad también que se desarrolla por el consumo de los cigarrillos. Luego tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces nos dicen, este síndrome se caracteriza por la aparición de esto. ¿Qué es esto? Esto es un gastrinoma. Y este gastrinoma, como están viendo, puede aparecer en varios órganos. En este caso, ¿dónde está? En el páncreas. ¿Listo? Este gastrinoma, ¿no? Va a generar hipersecreción ácida por la producción de gastrina, ¿no? La gastrina es una hormona que estimula justamente eso. La incidencia nos dice puede ser del 0,1 al 1% en pacientes con úlcera péptica. O sea, no es frecuente, es raro, ¿no? De 100 pacientes, uno de ellos puede ser por el Zollinger-Ellison, ¿no? Su gastrinoma. Incluso menos todavía. La mayoría de casos se diagnostica entre un 30 a 50%. Puede haber personas, un 50%, que nunca se van a enterar que tienen su gastrinoma. Pero sí van a tener molestias, puede ser gastritis o úlcera, pero no logran diagnosticar. La relación entre los hombres y las mujeres. Los hombres van a ser los que tienen mayor frecuencia, 2 a 1. Si ustedes recuerdan, muchas enfermedades, factor de riesgo, ¿qué es? Ser varón, ¿no? En este caso, también, ¿no? Puede ser esporádico relacionado a otras neoplasias, ¿no? Entonces, este gastrinoma puede también estar asociado a otro tipo de tumores, ¿no? En este caso, los MEN1 nos dicen, ¿no? Que son tumores endocrinos ya múltiples, que producen otro tipo de hormonas. Luego tenemos también las úlceras que se van a formar por otras infecciones que no van a ser básicamente el helicobacter, ¿no? Son virus, ¿no? Tenemos virales, nos dice, ¿no? Megalovirus, el virus humano, ¿no? Obstrucciones también, cuando hay obstrucciones a nivel del duodeno, también uso de drogas, cocaína, crack, también la radiación, que hemos dicho para pacientes que están haciendo tratamiento contra algún tipo de cáncer, y también incluso la quimioterapia. Entonces, todos estos elementos pueden ocasionar la aparición de la úlcera. Aquí tenemos una úlcera, esta es un poquito más reciente, no tenemos tanto el fondo blanco. El fondo blanco es como una especie de cicatriz que se va formando, pero no tiene, digamos, no protege. Muy bien, los padecimientos nos dice se relacionan a la entidad. Pero tenemos la úlcera duodenal, la úlcera gástrica y tenemos un síndrome que va a ocasionar excesos de ácido clorhídrico, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Esta úlcera entonces puede ser común en estas alteraciones, se va a volver crónico. Esta persona, si no modifica el factor desencadenante o si no hace la extirpación del gastrinoma, entonces se va a volver crónico y recurrente. Son aquellas personas que siempre están con su dolor, ¿no? Después no pueden comer muchos alimentos, ¿no? Inclusive muchas veces en unas fiestas toman excesivamente alcohol y empiezan a tener hematemesis, ¿no? Van vomitando sangre, ¿no? Y muchas veces esa es la razón por la que llegan a emergencias y se enteran que tienen su úlcera. Luego, involucra múltiples factores etiológicos fisiopatológicos que comprometen la secreción, movimiento y la respuesta hormonal local. Entonces, ¿qué les quiere decir esto? Que hay varios factores que van a ocasionar este problema. Muy bien, hablemos ahora sobre lo que son los factores de defensa y los factores nocivos dentro de este problema. Como ustedes saben, nosotros tenemos esto que es la pared gástrica. Este dibujito está tratando de esquematizar lo que es cómo el estómago tiene también sus mecanismos de defensa. Primeramente, tenemos, esto de aquí va a ser el antro o el espacio gástrico, donde puede haber factores nocivos, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, el principal, la presencia de pepsina. ¿Se recuerdan qué es la pepsina? Es una enzima para digerir, ¿no? Las proteínas. Entonces, básicamente, ¿qué son las células y varios tejidos del cuerpo? Son proteínas. Entonces, esta puede digerir a las células. Sales biliares, nos dicen, y exógenos. Si la persona, por ejemplo, consume alcohol,
eso ya es un factor nocivo para el desarrollo de la úlcera péptica. Las bacterias, ya sabemos ahí cuáles, ¿no? El uso y abuso principalmente de los AINES, ¿listo? Entonces, el estómago, ¿cómo se protege? Primera línea de defensa va a ser esto, ¿no? La capa mucosa. Nos dice, la capa mucosa a su vez va a haber un moco soluble y un moco visible que van a estar cubriendo a las células gástricas, ¿listo? Lo importante es que esa mucosa no es una mucosa normal, es una mucosa rica en bicarbonato y eso hace que su pH esté de 7 o un poco más elevado. Y entonces, esta capa mucosa más el bicarbonato van a combatir a lo que es el ácido clorhídrico, cuyo pH puede ser de 2. Entonces, el ácido clorhídrico no puede digerir o no puede destruir fácilmente esta barrera mucosa, ¿no? Pero si le ayuda a alguien, entonces va a poder atravesarlo. Ese alguien van a ser los factores nocivos, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa si logran vencer a la capa mucosa? Entonces vamos a tener a las células gástricas. Estas células gástricas van a estar constantemente haciendo multiplicación, mitosis. Entonces, si se daña uno, otro lo va a reemplazar. Entonces, la multiplicación va a ser un factor también defensivo para que no se perfore lo que es la pared gástrica. También nos dice que van a hacer síntesis de prostaglandinas. Por eso les dice que los AINES son malos o son peligrosos para lo que es la mucosa gástrica. Porque ¿qué hacen los AINES? Los AINES son inhibidores de la prostaglandina. Y la prostaglandina es necesaria en el estómago. Uno, para la degeneración y para la formación de la capa mucosa y también para mantener una buena perfusión vascular hacia lo que es la pared gástrica. Entonces, si nosotros tomamos excesivamente AINES, se va a eliminar la síntesis de prostaglandinas y por tanto no hay buena formación de la mucosa, tampoco hay una buena irrigación de la pared gástrica y eso condiciona la aparición de la úlcera gástrica. Muy bien, entonces las células, ¿no? Que son las que sintetizan prostaglandinas. Después tenemos lo que es la irrigación, el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo es importante, ¿no? Que también es susceptible al efecto de los AINES. Los AINES van a reducir el aporte sanguíneo hacia el estómago. Muy bien, entonces ahí nos narra todo eso. La mucosa gástrica tiene una lámina epitelial, la producción de moco, la secreción de bicarbonato, la secreción de prostaglandinas, principalmente la E2, ¿no? El pH sanguíneo que también ayuda, 7,4, y tiene que combatir contra lo que es el gástrico de 2 a 1. También nos dice, todo esto evita la retrodifusión de hidrogeniones y el sodio de la circulación al estómago. El ácido y la pepsina pueden lesionar lo que es la mucosa gástrica, generando la aparición de la úlcera. Bueno, entonces ya tenemos básicamente todos los elementos que van a participar en este problema. ¿Cómo ayuda esto el Helicobacter pylori? Nos dice, el Helicobacter pylori puede iniciar generando una inflamación de la mucosa gástrica. Nos dice una gastritis, pero no en cualquier parte, nos dice una gastritis antral. Luego, esto va a estimular a las células. Las células, al verse atacadas, van a estimular a las glándulas gástricas a que empiecen a incrementar la secreción ácida. Es como cuando tú lastimas algo, entonces el cuerpo trata de defenderse. Y en este caso, el Helicobacter pylori va a estimular a que el cuerpo produzca más ácido clorhídrico. Es como una defensa que se está generando. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la acidez. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a generar un cambio en la mucosa gástrica, ¿no? Nos dice, van a generar metaplasia. Esto, a su vez, en vez de ayudar, ¿qué va a ocasionar? Más colonización del Helicobacter pylori. Por tanto, se va a generar más gastritis y esto va a ocasionar ya la aparición de la úlcera péptica. Entonces, el Helicobacter pylori está ocasionando que la mucosa gástrica se vaya lastimando más para colonizarlo más fácilmente, ¿no? Entonces va invadiendo mucho más fácilmente la mucosa gástrica. Ahora, esto es lo malo, ¿no? Cuando tenemos infección por Helicobacter pylori, ¿no? En la mucosa gástrica, nos dice puede haber tres desenlaces, ¿no? Uno, la gastritis, que hemos dicho que puede ser antral, en el caso del Helicobacter pylori, va a llevar con el tiempo a una úlcera, ¿no? Puede ser gástrica, pero en este caso principalmente duodenal. Después,
puede llevar a más infección por Helicobacter pylori, pero asintomática. De esto depende mucho el fenotipo de Helicobacter pylori. Han visto que algunos son más virulentos, otros no son tantos. Los no virulentos básicamente llegan a esto, ¿no? Asintomáticos. Tú vives con tu Helicobacter pylori, pero no te causa problemas, ¿no? Estás comiendo tu fideo, tu pollo a la broster y estás tranquilo. Pero nos dice, puede generar una infección, puede volverse masiva, ¿no? Una pangastritis, no atrófica todavía, pero esto nos puede llevar a un linfoma, ¿no? De lo que son las mucosas. El linfoma más se asocia a linfomas asociados a mucosas, en este caso a la mucosa gástrica. Luego nos dice también puede llegar a ser asintomático, ¿no? Y luego tenemos la gastritis atrófica. Este es un problema porque en esta infección las glándulas gástricas dejan de producir el ácido clorhídrico, que parecería bueno, pero no es bueno porque ese lugar ya no tiene glándulas y su epitelio es susceptible a generar úlceras. Entonces, el lugar donde se ha lesionado no tiene o tiene atrofia de las glándulas, ¿no? Nos dice predominantemente todo se produce en el cuerpo gástrico. Esta puede también continuar con una infección asintomática, puede evolucionar a una úlcera gástrica o esto, ¿no? Lo que no se quiere, puede generar metaplasia intestinal. Y esto puede generar esto que es una palabra fea, ¿no? La displasia celular. Y esto sí nos va a llevar al cáncer gástrico. En Bolivia, uno de los principales cánceres que tenemos es esto, el cáncer gástrico. Y lo raro es que otro país que tiene este tipo, digamos, de cáncer son los japoneses. Los japoneses también tienen una población que desarrolla cáncer gástrico, pero a ellos les ha caído la bomba nuclear, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los factores, la irradiación, para generar este cáncer. ¿Por qué aquí en Bolivia también tenemos, digamos, una mayor incidencia de cáncer gástrico? No nos ha caído una bomba nuclear, ¿no? Sino, como les decía, son muchas veces los malos hábitos higiénicos que nos hace susceptibles a la infección crónica por Helicobacter pylori. Por eso los japoneses, ¿qué han hecho? Han dicho, los bolivianos también tienen altas tasas de cáncer gástrico como nosotros. ¿Pero por qué? Y ellos han hecho un hospital, ¿no? Han debido ver el hospital boliviano-japonés gastroenterológico boliviano-japonés. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque las dos poblaciones eran similares, ¿no? En lo que respecta al cáncer gástrico. Se han dicho, ya veremos por qué les da a ellos y vamos a saber nosotros cómo solucionar también nuestro problema. Pero en el caso de los japoneses, si ustedes han visto, es por su consumo de alimentos y por la radiación que, bueno, les ha llegado por la bomba, ¿no? ¿Cómo comen los japoneses sus alimentos? Casi crudos, ¿no? Sushi, esas cositas. Aquí, digamos, no comemos tanto eso, pero el Helicobacter pylori es el que sí está realmente muy involucrado en el desarrollo de estos problemas. Bueno, entonces tengan cuidado los alimentos, entonces si saben que están preparados muy bien, hablando higiénicamente, entonces sí se los puede consumir así medio cruditos, pero si saben que la manipulación no es tan buena, es mejor que esté bien cocido, ¿no? Para eliminar a los microorganismos, porque no es el único, ¿no? Ustedes saben que en las carnes crudas puede haber incluso parásitos, ¿no? Han visto cisticercos y todo ello. Muy bien, entonces nos dice el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori, imagínense. Y países como nosotros puede ser el 80 hasta el 90%. Pero yo creo que esto es más en estos países que han visto, como les decía, de la India, ¿no? Donde realmente ahí no les interesa mucho lo que es ¿no? La buena preparación. Bueno, entonces tenemos la aparición de la úlcera péptica, ¿no? Que va a denotar los mecanismos de defensa de la mucosa, ¿no? Tenemos por una parte lo que son factores exógenos. Ahí tenemos los AINES, el alcohol. Luego tenemos endógenos, el ácido clorhídrico, la pepsina, ¿no? Y tenemos otros factores que normalmente no deberían estar presentes como la bilis. Muchas veces el contenido duodenal puede hacer retrodifusión hacia lo que es el estómago y en ese momento va a haber contenido biliar en el estómago. No debería ser de esa manera porque el otro tiene que estar en el duodeno. Todos esos factores, ¿qué van a hacer? Van a derrotar, nos dice, a las primeras líneas de defensa, que son básicamente la capa mucosa y el bicarbonato. Si ellos son derrotados,
tenemos todavía nuestra segunda línea de defensa, que son la barrera celular. Nos dice la barrera apical, la expulsión de los iones hidrogeniones, ¿no? Los van sacando para que el pH no sea ácido. Después tenemos mecanismos antioxidantes para defenderse. ¿Qué pasa si los agresores vencen esta capa? Entonces, podemos decir que la tercera línea de defensa es el flujo sanguíneo. Si este flujo sanguíneo y la regeneración de las células no funciona, entonces recién aparece la lesión. ¿Listo? Entonces, tiene que vencerse básicamente tres líneas de defensa para que se genere una lesión que van a ser las úlceras. Muy bien, aquí vemos la primera línea. Pues ya saben los factores agresores, ¿no? Externos, internos o exógenos, endógenos. Entonces aquí tenemos nuestras células que van produciendo ¿qué? Por un lado mucina, que se va colocando en la superficie gástrica, y el bicarbonato. Todo esto para alcalinizar este moco y evitar que el pH ácido lo atraviese y lesione la pared del estómago. El problema que se tiene es que, por ejemplo, el alcohol, ¿cuál es la función del alcohol? El alcohol es un diluyente, ¿no? Entonces, si ustedes consumen alcohol, van a reducir el espesor de esta capa, ¿listo? Entonces, mientras más alcohol consuman, cada vez la capa va a ser más delgada, más delgada, más delgada, hasta que finalmente lleguen a las células gástricas. En el caso de los AINES ya hemos comentado, ¿no? Es la inhibición en la formación de las prostaglandinas. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta capa mucosa va reduciéndose hasta casi desaparecer, ahí ya van a actuar los otros elementos que son los ácidos y la pepsina. Van a empezar a destruir a las células gástricas. Lo mismo con lo que es el líquido biliar. Entonces, la bilis también va a lesionar y va a destruir a las células gástricas. Y resultado de eso, entonces, va a llegar a los estratos más profundos como la submucosa. ¿Qué pasa con la circulación o el flujo sanguíneo y también las células? Las células cuando mueren no se van a quedar así, las células van a multiplicarse, van a regenerarse y rápidamente el hueco que se ha generado lo van a cubrir. Entonces, solamente cuando el problema es constante, las células no van a tener tiempo de poder reemplazar a las células que han muerto y la lesión va a avanzar a la capa submucosa o estratos más profundos. Entonces, se necesita que estos factores estén constantemente atacando la pared gástrica para que la lesión se permanezca mucho más tiempo y tenga las características, como han visto en el video, de un fondo blanquecino, ¿no? Como si hubiera quemado ese lugar. Entonces, si esta persona reduce todos estos factores agresores, entonces este problema también va a ir solucionándose. Lamentablemente hay un factor que muchas veces no se logra solucionar, que es el Helicobacter pylori. No sé si alguna vez han escuchado cuál es el tratamiento para este microorganismo. Generalmente se asocian beta-lactámicos, macrólidos, ¿no? Más un inhibidor de bomba de protones, y el tratamiento es por 14 días. Imagínense, 2 semanas con su medicación, ¿no? 3 medicamentos, digamos el esquema básico. Ahora, ¿esto te va a defender más adelante? No. La persona tiene susceptibilidad de volver a infectarse y que esa bacteria sea más resistente a los medicamentos. Entonces, que tú te hayas hecho el tratamiento no significa que nunca más te vas a enfermar, puedes volver a enfermarte. Entonces, por eso es un problema de Helicobacter pylori. Muy bien, en la segunda línea de defensa entonces tenemos nuestras células. Las células van a tratar de botar todos los hidrogeniones que van apareciendo ahí para que no los queme la acidez. Y digamos, mientras haya mecanismos antioxidantes y un buen flujo de sangre, van a poder hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa si a esta persona le gusta consumir AINES? No le va a llegar flujo sanguíneo y las células ya no van a poder hacer este trabajo ni regenerarse. Resultado, van a empezar a morir las células y se va a quedar una lesión permanente. Muy bien, entonces va a haber una restitución de células que van a tratar de reparar toda la pared gástrica, y nos dice va a haber proliferación para tratar de evitar la úlcera. Finalmente, la tercera línea nos dice va a haber tejido de granulaciones. Lo que están viendo ahí de color blanco, que había sido tejido de granulación. ¿Listo? Y la misma lesión va a empezar a generar angiogénesis y remodelamiento de la membrana basal.
¿Listo? Entonces, eso pero ya ¿dónde se está viendo? En la úlcera. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver en las personas que sufren quemaduras, igual se forma ese tejido de granulación medio blanquecino. Muy bien, entonces, para la aparición de la úlcera péptica, en nuestro medio, debido a la alta prevalencia, está muy involucrado lo que es el Helicobacter pylori, también en las personas por el consumo excesivo de AINES. Uno va, le dice, me duele la cabeza y la farmacia que le va a dar, le va a dar su ibuprofeno, le va a dar si no su ketorol, ¿no? Dipirona puede ser, aunque es más carito, pero también. Pero principalmente, ¿cuál es el medicamento AINE más usado? Que hasta las señoras ahí del mercado están insistiendo para eso, es el ibuprofeno, ¿no? Todo el mundo sabe para qué es el ibuprofeno. Antes era el paracetamol, ahora el ibuprofeno. Entonces, esa combinación es potente para la formación de las úlceras, ¿no? Úlcera duodenal, nos dice también que generan anormalidades, ¿no? Bueno, aquí vemos el dibujito cómo el Helicobacter pylori está aprovechando el caos, ¿no? Va colonizando la mucosa gástrica y va ayudando a la formación de estas úlceras. También nos dice se relacionan secreciones gastroduodenales aumentadas de ácido y pepsina. La secreción de gastrina también se va a incrementar. Hay un vaciamiento gástrico aumentado, secreción de bicarbonato que se reduce, ¿no? Y las biopsias en el antro generalmente son positivas para el Helicobacter pylori, inclusive el 95% en las úlceras. Entonces, ¿qué tan estrechamente relacionado está este microorganismo con el desarrollo de las úlceras? Bueno, se han hecho algunos estudios, nos dice en este caso, se está haciendo un trabajo sobre el control de lo que es la aparición de úlcera gástrica y lo que es la presencia de células parietales. Nos dice hay un aumento de producción ácida máxima y el aumento de secreción ácida va a ser basal y nocturna. Entonces, en la noche también va a haber una secreción anormal de ácido clorhídrico en estas personas que desarrollan úlcera, ¿no? Normalmente eso no debería presentarse porque en la noche no hay consumo de alimentos. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto se debe justamente a ese microorganismo, el Helicobacter pylori. Muy bien, entonces la úlcera péptica o la úlcera gástrica van a tener una secreción gástrica, nos dice disminución, ya. La úlcera péptica en los estados avanzados no siempre va a caracterizarse por un aumento de producción de ácido clorhídrico. Puede haber una disminución de producción ácida, ¿no? Se clasifica como tipo 1. Va a haber una formación de pepsina que va a haber, está estrechamente relacionada con la producción ácida. Y el aumento de pepsinógeno tipo 2 aumenta 3 veces el riesgo de úlcera gástrica. Otro problema que también se ha asociado, pero no está muy esclarecido, es la hipomotilidad gástrica. Nos dice, si no existen las peristalsis normales del estómago, puede asociarse también a lo que es el desarrollo de la úlcera. Esto genera, nos dice, éstasis del jugo gástrico, en este lugar, en el antro, y también el reflujo duodenal. Si digamos no hay un buen movimiento peristáltico, entonces el duodeno puede generar lo que es reflujo y esto va a ocasionar también la aparición de las úlceras gástricas. En esta tablita se hace una comparación. Tenemos úlcera gástrica y tenemos úlcera duodenal. La edad, la gástrica se presenta en edades avanzadas, pero la duodenal no es tan, la población no es tan avanzada, es una edad media, ¿no? Hemos visto el dato, por ejemplo, estaba a 60 años, ¿no? Para la úlcera gástrica. Entonces, ustedes serían más susceptibles a esto, ¿no? La duodenal. Células parietales en la gástrica pueden estar normales o un poquito bajos, pero en la duodenal han incrementado de 10 a 20 veces. La secreción ácida en la noche puede ser normal o un poco disminuida en la gástrica, en la duodenal aumentada. La secreción ácida máxima puede ser normal, un poco menos en la gástrica, pero está aumentada en la duodenal. La que anormalmente está presentándose es esta de aquí, la duodenal. Las defensas de la mucosa están disminuidas en el estómago y bueno, en el duodeno no se tiene, digamos, ese problema. Helicobacter pylori, 80% asociado a la úlcera gástrica y un 60-70% a la duodenal. La secreción de gastrina sérica postprandial no se tiene, digamos, alteraciones, pero en este caso está aumentada en la duodenal. El vaciamiento gástrico está aumentado en la úlcera duodenal.
Y el pepsinógeno nos dice aumentado en la gástrica, 2 cruces, y aumentado solo una cruz en la duodenal. Muy bien, factores de riesgo, ya sabemos, uno de ellos es el AINE, ¿no? Y este cuadrito es básicamente para ver, ¿no?, cuál es su efecto sobre lo que son las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas son importantes para la protección de la mucosa gástrica. Y los AINES, por este cuadrito que ustedes tal vez ya lo saben, entonces son inhibidores de la prostaglandina, ¿no? Porque no permiten la formación, ¿no?, por su ciclo oxigenasa, inhiben a la ciclooxigenasa. Después vamos a ver los otros factores, el tabaquismo. Ya, estos ahí. Bueno, los AINES, ¿para qué se usan?, ¿no? Entonces, son anticoagulantes. Generalmente las personas que les comentaba han sufrido un infarto, les dan dosis bajas de AINES para que no generen coágulos. Pero esas dosis también fomentan lo que es la aparición de las úlceras. Luego, edad mayor a 60 años, ¿listo? Entonces es un peligro también, o un factor de riesgo para el desarrollo de este problema. Antecedentes de que ya ha tenido anteriormente úlcera, ¿no? Tratamiento con esteroides también, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿A qué lo asocian? Es muy parecido al de los AINES. ¿Cuál es su mecanismo de acción de los corticosteroides? ¿A quién inhiben? Es un poquito más antes. Eso, ¿no? Sí, en este caso el AINE inhibe la formación del ácido araquidónico al ¿no?, a lo que son las prostaglandinas, pero los corticoides inhiben la formación del ácido araquidónico, ¿no?, de fosfolípidos a ácido araquidónico, entonces es mucho más antes. Muy bien, entonces debido a eso, entonces también no se forman prostaglandinas y eso también deja susceptible al estómago a desarrollar el ácido, la úlcera péptica. Luego el tabaquismo. Bueno, el tabaquismo porque produce radicales libres y los radicales libres lesionan muchos tejidos y dentro de esos tejidos se encuentra también el estómago, ¿no? Entonces, lesiona, el tabaco, ¿qué lesiona? Nos dice lo que es el sistema nervioso central, también en los pulmones, condicionando la aparición del enfisema, en el estómago, las úlceras gástricas que estamos hablando, ¿no? Bueno, también lesiones cutáneas, ¿no?, en las manos, se vuelven de un color amarillento, promueve la aparición de cardiopatías, envejecimiento prematuro. Son muchas desventajas, ¿no? Pero hay personas, como les comentaba, que les gusta, ¿no?, el tabaco, pero tienen que dejarlo porque condiciona muchas enfermedades. El alcohol también es un factor de riesgo para el desarrollo de úlcera péptica. ¿Listo? Ahora que se acerca la semana de medicina, entonces tienen que tener, digamos, consideración con su cuerpo, ¿no? Claro, ustedes lo disfrutan tanto algunos, pero su cuerpo es el que lo sufre, ¿no? Su hígado está tratando de metabolizar todo eso y luego está desarrollando hígado graso, ¿no? Y el alcohol directamente, ¿qué es lo que hace? Diluye la capa mucosa. Como ustedes han visto, el alcohol es un buen diluyente y la mucosa se va adelgazando por acción del alcohol. Y eso condiciona que los otros factores agresores puedan lastimar la pared gástrica y generar la úlcera. La dieta también es un factor importante para el desarrollo de esta enfermedad. No encontré un dibujito en español, pero más o menos se entiende, ¿no? Nos dice aquí, estos son los alimentos que son, digamos, lesivos para la mucosa gástrica. Y estos son los que deberíamos consumir para no generar un daño a la mucosa gástrica. Bueno, esto quiere decir queso graso. Entonces, el queso, que es muy grasoso, es un alimento no recomendable para las personas que tienen gastritis porque puede condicionar la aparición de la úlcera. Estos son los embutidos, las salchichas. Entonces, embutidos, salchichas, no es un buen alimento para las personas que ya tienen algún tipo de inflamación de la mucosa gástrica. La fruta seca, nos dicen, ¿no? Cítricos, entonces limón, la naranja,
todos esos cítricos tampoco no son recomendables para las personas con úlcera o gastritis, ¿no? Las bebidas, ¿no? Lo que hemos visto, las gaseosas, entonces tampoco son alimentos recomendables. Dulces, nos dice, las frituras, no solamente el huevo frito, ¿no? Las papas fritas, el pollo frito, todo lo que son frituras no se recomienda para las personas con gastritis o úlcera. Y obviamente el alcohol, ¿listo? Lo que hemos ido hablando, el alcohol, entonces no es nada bueno para esas personas. ¿Qué tienen que consumir? Nos dice, verduras, el queso que no tenga, digamos, mucha grasa, ¿no? Preferentemente aceite de oliva, leche de soya, nos dice, ¿no? Carne blanca, ¿no? De los pollitos, ¿no? Esa carne. Fruta, pero luego los cítricos, ¿no? Cereales, pescado, carne magra, es la carne sin grasa, ¿listo? Verduras también que nos comenta. Entonces, vean ustedes qué alimentos comen y si están en el lado del platito rojo, esos no, reduzcanlo, ¿listo? Y consuman más del platito verde, ¿ya? Que son, digamos, alimentos más saludables. ¿Esto por qué? Porque ustedes están sometidos a estrés, ¿no? A ansiedad, sus exposiciones, sus parciales, y muchas veces no tienen tiempo de ir a su casa a comer, entonces van comiendo por aquí y tienen que cuidar su alimentación, sino después de un tiempo van a estar con su gastritis, y ustedes van a ser sus propios pacientes, ¿no? Con úlceras. Otro factor también de riesgo es un factor psicológico, es decir, las personas que se estresan fácilmente, las personas súper nerviosas, súper ansiosas, los que por una llamada de atención ya están poniéndose muy estresados, muy ansiosos, entonces nos dice son productores de secreción ácida. ¿Listo? Ustedes deben conocer tal vez algún compañero, algún amigo, amiga, que se pone muy nervioso, ¿no? O se estresa fácilmente, ¿no? El docente ya le dice algo, ya se está poniendo nervioso, ya está empezando a temblar. Entonces, eso también, ¿no? Tiene que controlar su personalidad porque estas personalidades que se estresan fácilmente van a producir más ácido clorhídrico y esto también es un factor de riesgo. O las personas que están constantemente enojadas, ¿no? También deben considerar uno de sus compañeros que siempre se enoja de todo. También es un factor de riesgo. Bueno, dentro de los síntomas, entonces nos dice el dolor va a estar en la úlcera gástrica y en la úlcera duodenal. Va a ser epigástrico, un poquito menos en la gástrica y un poquito más en la duodenal. La frecuencia es sumamente severo, nos dice, en la gástrica y es una cruz en la duodenal. Con relación a la comida, nos dice come y ya tiene lo que es el malestar, ¿no? Y este no va a ser tan rápido, por eso nos dice inmediatamente. El otro es más rápido, inmediatamente. La presencia de malestar en lo que es en la noche, un poco más en la gástrica, no tanto en la duodenal. El aumento de apetito va a haber no tanto en la gástrica, un poco más en la duodenal. La presencia de anorexia más en la gástrica, un poco menos en la duodenal. Pérdida de peso más en la gástrica, no tanto en la duodenal. La pilosis, esa sensación de ardor constante, no tanto en la gástrica, más en la duodenal. Náuseas y vómitos más en la gástrica y no tanto en la duodenal. Muy bien, entonces, si esta persona ya, digamos, tiene su diagnóstico de úlcera péptica, pero pese a, digamos, usar tratamientos para la erradicación de Helicobacter pylori, ya consumir inhibidores de bomba de protones, mejorar su alimentación, sigue con el problema, entonces nos dice, ¿qué puede ser la causa? Uno, infección persistente por el Helicobacter pylori. Esta persona no está haciendo un cumplimiento adecuado de su tratamiento. Le decimos 14 días y él solo lo hace 7 días y después ya, normal, ya no hace tratamiento. Entonces, en las infecciones es bien importante cumplir los días de tratamiento para evitar lo que es la resistencia bacteriana. Si tú lo dejas medio muerto a la bacteria, esa bacteria se hace más resistente y ya no le hace efecto el antibiótico. Entonces, con los antibióticos hay que recomendar siempre a las personas cumplir su esquema de tratamiento, porque si no, la siguiente va a necesitar medicamentos mucho más caros y mucho más agresivos. Y esa persona inclusive puede llegar al punto de que su bacteria ya no le haga efecto casi ningún medicamento. Por ejemplo, ahora que ha habido esas infecciones respiratorias,
están involucrados, por ejemplo, el estafilococo, la moraxela, resistentes a betalactámicos, a macrólidos, quinolonas. En un antibiograma que he visto, el único que está haciendo efecto era el cotrimoxazol. Y eso que el cotrimoxazol hace tiempo ya no se usaba porque ya eran resistentes. Entonces imagínense, eso que condiciona usar medicamentos mucho más fuertes y mucho más caros. Después nos dice presencia de microorganismos resistentes, régimen de tratamiento inadecuado, es decir, no se han seleccionado los medicamentos adecuados, ¿no? Por ejemplo, están dando gentamicina tal vez, no le va a hacer mucho efecto. Úlceras con Helicobacter pylori negativo, es decir, no está involucrado el Helicobacter pylori, ¿no? Puede ser por aires, tabaquismo, úlceras gigantes, ¿no? Que son difíciles de resolver, inhibición de la secreción ácida, cáncer, el cáncer también se asocia a la úlcera, enfermedad de Crohn, ¿no? Y nos dice, si hay síntomas persistentes pese a haber descartado todo esto, se tiene que hacer más estudios para ver si no es otro el problema desencadenante. Muy bien, en lo que es el tratamiento justamente se hace este tipo de procedimientos que son las endoscopías. Había una pelea justamente de esto. Los gastroenterólogos hacen endoscopía, pero los cirujanos también hacen endoscopía, los cirujanos gastroenterólogos. Entonces, ellos se estaban peleando los pacientes, ¿lo hace el gastroenterólogo o el cirujano gastroenterólogo? Entonces, entre los dos han hecho al final, ¿no? Entonces, los dos hacen endoscopía. Y por endoscopía, entonces lo que van a hacer es cauterizar la lesión, ¿no? Entonces van, cauterizan la lesión y eso termina en ese punto, ¿listo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que la lesión sea muy grande para cauterizar, o lo peor y lo más grave que le puede pasar es que encuentre una neoplasia, un cáncer gástrico. Eso ya no puede cauterizar porque este cáncer generalmente son ya malignos, hacen infiltración a tejidos. Y como les decía, en Bolivia tenemos bastantes casos de cáncer gástrico. Y esto es muchas veces por las infecciones de Helicobacter pylori y los otros factores de riesgo, ¿no? Tabaquismo, estrés, lo que es el alcohol, ¿no? Y la alimentación. Por ejemplo, toda esta avenida, ¿qué cosa venden? ¿Qué cosa pueden consumir? Todo lo que dice que no hay que consumir, ¿no? O sea, todo lo que es grasas, los refrescos, gaseosas, lo que es ¿qué se llama esto? Las frituras, ¿no? Hay las hamburguesas, salchipapas, salchipollo, no sé qué más, salchihamburguesa, creo. Salchifideo. Salchifideo. O sea, nada de lo que, digamos, se recomienda, todo eso tenemos aquí. Bueno, entonces, eso solamente. Muchas gracias a todos por su atención.